En mi hogar, la quietud se había instalado de forma tan gradual a lo largo de los años que dejé de notar lo pesada que se había vuelto, como una capa de nieve tan espesa que resultaba imposible sacudirse. Las risas, antes una melodía constante que resonaba en estas paredes, se habían desvanecido en un recuerdo, guardadas solo en el crujir de los tablones del suelo o en los débiles contornos de polvo en estantes que rara vez rozaba. Todo cambió en el instante en que mi hijo Ethan regresó a mi vida, no solo de visita pasajera, sino para quedarse, al menos por un tiempo. Mi nombre es Ellen, una mujer moldeada por el paso lento del tiempo y una resistencia que no elegí pero que aprendí a llevar conmigo. Hace 15 años, mi mundo se desmoronó por completo cuando mi esposo se marchó, dejándome la tarea de recomponerlo para Ethan y para mí. Criarlo sin ayuda fue un desafío, pero me brindó una razón para seguir adelante. Era un niño que transformaba el cansancio en algo más llevadero. Un niño con ojos brillantes y una sonrisa capaz de derretir los días más difíciles. Demasiado pronto, creció y se fue a la universidad, para luego buscar oportunidades profesionales en Portland. Solo me quedaban los susurros de su voz, de vez en cuando una postal, o una nota pegada en la puerta de la despensa de tiempos pasados. Al abrir la puerta principal en aquella lluviosa mañana de miércoles en Montana, me sorprendió verlo parado allí con una mochila desgastada colgada del hombro y esa sonrisa torcida que reconocería en cualquier lugar. No cuestioné el motivo. Acabo de extender mis brazos. «Mamá», él mencionó. Su voz era cálida mientras me abrazaba, borrando los años que habían pasado desde la última vez que nos vimos. «¿Te importa si me quedo un rato por aquí?» Estuvo excelente. Fue como un salvavidas del que no sabía que necesitaba. Los primeros días fueron un torbellino de colores en contraste con la monotonía de mi rutina. Mientras me encontraba en la cocina, volví a tararear melodías antiguas que había olvidado, mientras removía ollas de guiso o picaba cebollas con una atención que no había tenido en mucho tiempo. Ethan se sentaba en un taburete junto a la barra, con sus anchos hombros relajados, conversando sobre su trabajo en un taller en Portland, la constante actividad de la ciudad y el agotamiento que lo había llevado de vuelta a estas tranquilas colinas. Observaba por encima del borde de mi taza de café, impresionado por la transformación del chico que solía pedir más panqueques en este hombre alto y firme, con una fuerza tranquila en sus manos mientras gesticulaba al contar sus historias. Una noche, me dijo que necesitaba empezar de nuevo, sosteniendo una taza de té de manzanilla mientras el fuego crepitaba en la chimenea. «El trabajo me está consumiendo por completo. Sinceramente, te extrañé, este sitio, nosotros». Sus palabras resonaron suavemente pero con intensidad, removiendo un vacío que había pasado por alto durante mucho tiempo. Cuántas noches había pasado sentado junto a la ventana, observando el extenso bosque oscuro, persuadiéndome de que la soledad era tranquilidad. Perdí la cuenta. Con su presencia, la casa volvía a tener vida. El sonido de ollas chocando, pasos en la escalera, el suave murmullo de su voz llenando rincones que habían estado en silencio por mucho tiempo. Al principio resultaba sencillo, casi sin esfuerzo alguno. Recorríamos largos senderos por el bosque, el crujir de las agujas de pino bajo nuestros pies marcaba un ritmo constante en nuestras conversaciones sobre cualquier cosa y todo. Compartíamos cenas en la mesa de roble rayada, riendo por los bordes quemados del pan de maíz o discutiendo sobre qué película ver a continuación. Optaría por una película clásica como El hombre tranquilo, y él bromeaba sobre mis gustos antes de acomodarse a mi lado en el sofá. La comunicación con él siempre fluía de forma natural, como un lazo que nunca se desgastaba, sin importar la distancia que hubiera recorrido. Sin embargo, algo había cambiado, una transformación que no lograba identificar claramente. Ethan ya no era el niño que se había ido. Tenía 28 años, un hombre cuya voz tenía autoridad, unos ojos que percibían más de lo que solían, a veces más de lo que estaba preparado para enfrentar. Comenzó con detalles pequeños. Lo sorprendía mirándome, no con inquietud, sino con algo más suave, algo que no podía identificar. ¿Se trató de orgullo? ¿Alguna inquietud? Cuando tu hijo crece y comienza a percibirte no solo como mamá, sino como Ellen, una mujer con su propia historia y sus propias heridas, así es como el amor se transforma. Mientras limpiaba la encimera o recogía mi cabello,
Su mirada se detenía, serena y firme, antes de apartarla con una leve sonrisa. Me dije a mí mismo que no era nada, que estaba creando sombras a partir de la luz. Seguramente fue solo producto de mi imaginación, desencadenada por la tranquilidad de tenerlo cerca otra vez. Sin embargo, llegó una noche que desequilibró el suelo bajo mis pies. En el salón estábamos, la habitación estaba tenue iluminada por una sola lámpara. Ethan se extendió en el sillón reclinable, con una pierna colgando sobre el reposabrazos, mientras yo estaba sentado bajo una manta en el sofá, sosteniendo una taza de té que se enfriaba en mis manos. La televisión parpadeaba con un programa olvidado. Ninguno de los dos estaba prestando atención. El ambiente se volvió tranquilo, no denso pero cercano, como el silencio previo a una tormenta. Lo he extrañado, murmuró con voz suave, rompiendo el silencio. Respondí también, sorprendido por la opresión en mi pecho y el nudo que subía por mi garganta. Volvió la cabeza, manteniendo nuestra mirada durante un instante excesivamente prolongado. Últimamente has estado más radiante. Más ligero, quiero decir. Sonreí y lo tomé con indiferencia, encogiéndome de hombros. Es complicado no estar contigo llenando la casa de nuevo. No respondió de inmediato, simplemente me observó con esa mirada. De un tono marrón oscuro similar al de su padre pero más amable. Al levantarnos para ir a dormir. En el pasillo, detuvo su paso por un momento. Al pasar, rozó mi mano con la suya. Solo un rose suave efímero. Permaneció conmigo, una sensación de calor que se adentró en mi piel y no quería soltarme. Esa noche no pude conciliar el sueño. Durante años de noches en vela, he memorizado las grietas en el techo sobre mí como si fuera un mapa. Recorrí en pensamiento el pasado. Mientras era niño, Ethan me seguía tambaleándose por el patio, con su manita agarrando la mía. La versión más joven de mí, luchadora y agotada, construyendo un futuro para ambos tras el divorcio. La forma en que el tiempo me había transformado en alguien que a veces no lograba reconocer. Y ahora, aquí estaba de nuevo bajo este techo, despertando algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Me dije a mí mismo que era agradecimiento, la alegría sencilla de ser necesario de nuevo, de tener un propósito. Sin embargo, una suave y constante insinuación sugería que había algo más, un hilo que no estaba preparado para desenredar. Después de eso, los días adquirieron una rutina reconfortante pero con un toque de novedad. Al despertar, el aroma a café recién hecho me envolvía, descubriendo a Ethan apoyado en la encimera, con el cabello aún desordenado por el sueño, deslizando el dedo por su teléfono con esa sonrisa que siempre me alegraba. Al amanecer, solía bromear con él, entregándole una taza decorada con margaritas descoloridas. Su preferido de antaño. Diría que finalmente encontré algo que vale la pena levantarse, comentaría él. Mientras nuestras miradas se encontraban a través del vapor, vi un destello en sus ojos que no pude pasar por alto. Con mayor frecuencia se podía ver esa mirada allí. Noté en los momentos de silencio, el roce de su brazo en mi hombro al alcanzar un plato, la modulación de su voz al preguntar cómo me encontraba. Me incomodó, pero no de una forma que me alejara. Intenté deshacerme de eso, verlo como la cercanía que siempre habíamos tenido, renovada después de tantos años separados. Me di cuenta de que estaba experimentando cambios, buscando un toque de rubor por la mañana, arreglando mi cabello canoso con más atención, viendo mi reflejo y preguntándome por qué era importante. Una noche, una tormenta se acercó de repente con gran intensidad. La energía eléctrica se fue de repente, sumiendo la casa en un silencio iluminado únicamente por las velas que buscamos apresuradamente. Con una risa, Ethan comentó que se sentía como en los viejos tiempos mientras colocaba una fila de velas en la mesa de centro, mientras yo sacaba una manta del armario. Nos acomodamos en el sofá, tan cerca que nuestros brazos se rozaban, la lluvia golpeando las ventanas como un latido. Observaba las llamas danzar mientras susurraba que antes me asustaban las tormentas. Lo ocultaste muy bien, susurró con voz suave, aunque recuerdo cómo me abrazabas fuertemente cuando el trueno sacudía la casa. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, recordando con nitidez y calidez. Tuve que mostrar valentía por ti, por nosotros. La calma se extendió,
plena y suave, de esa clase en la que las palabras parecen insuficientes para expresar lo que hay debajo. Bajo la manta, su mano se deslizó sobre la mía. Sentía el calor de sus dedos sobre mi piel. No me alejé. Casi en un susurro, expresó su agrado por este lugar. Contigo. Me acerqué a él, con nuestros rostros casi tocándose a la luz de las velas. La mirada de él era firme y amable. Sin embargo, había algo más, una profundidad que hizo que mi pulso se detuviera por un momento. Le expresé a Ethan mi alegría por su presencia con palabras cargadas de sinceridad. Una vez más, la noche se me escapó el sueño. Reviví el instante, la mirada, el contacto, el peso de su mano en la mía. Busqué los límites que sabía que no debía traspasar, incluso en mis pensamientos, pero se difuminaron, escapándose entre mis dedos como el humo. ¿Estuvo mal sentirme tan lleno de vida? ¿Experimentar la sensación de ser reconocido después de tantos años de desvanecer en el olvido? Los días siguientes trajeron consigo una nueva delicadeza. Mientras transportaba leña, Ethan seguía siendo el mismo, interesándose por mis cuadros a medio terminar. Sin embargo, en ese momento había una ternura, una conciencia compartida que flotaba entre nosotros como la niebla. Mientras doblábamos la ropa juntos una tarde, rompió el silencio con algo inesperado. «Mamá». Comenzó a doblar una camisa con cuidado y precisión. ¿Alguna vez consideras seguir adelante? Miré hacia él, sorprendido. ¿Quieres decir, estar saliendo con alguien? Posiblemente. O simplemente experimentar algo diferente? Reanudando actividades. Detuve mi acción, alisando una toalla más larga de lo necesario. Me he acostumbrado a la situación actual. Estable. Seguro. Pero, ¿te sientes contento? Con una presión firme, su voz era suave pero decidida. Confesé que no estaba seguro, mientras mi mano se detenía. Quizás he perdido la habilidad de distinguir entre las cosas. Asintió con la cabeza, hablando en voz apenas perceptible. Mereces descubrirlo. Experimentar esa sensación nuevamente. Nuestros ojos se encontraron, y había tanto sin expresar. Había muchas cosas que no sabía cómo expresar. Esa noche, me quedé despierto de nuevo. La casa en silencio pero llena de vida con su presencia. Ya no volvía a mirar atrás. Me encontraba pensando en posibilidades futuras. En todas las ediciones, Ethan siempre fue la constante. Después de eso, el cambio se fue introduciendo poco a poco. Una mirada que se prolongó mientras revolvía la sopa en la estufa. Al estirarnos para alcanzar la tetera al mismo tiempo, sus dedos rozaron los míos. La forma en que me miraba cuando creía que no lo veía, con ternura y curiosidad. Me repetía a mí mismo que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Que la soledad había transformado la comodidad en algo distinto. Sin embargo, mi corazón se aceleraba en esos instantes, y la situación empeoraba. Comencé a aguardar su llegada. Al caer la noche, tras disfrutar de una cena de pollo asado y papas, Ethan propuso que nos sentáramos en la terraza. El intenso calor del verano por fin había disminuido, y el cielo ardía con rayas de color ámbar y rosa. Sacamos una botella de vino tinto y 2 copas, algo que había guardado para ocasiones especiales. Esta noche se sintió apropiado. Vertió el líquido en la copa, me la entregó y levantó la suya en un brindis silencioso. Para regresar. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, conmovido por la sencillez. Para regresar. En silencio, saboreábamos nuestras bebidas mientras los grillos entonaban un suave coro. Ethan se sentó cerca, su pierna rozando la mía. Descansaba el brazo sobre el banco. Experimenté todas las emociones. La cercanía, el calor, como parecía ocupar cada espacio vacío a mi alrededor. ¿Recuerdas cuando solía escaparme aquí de niño? Con una sonrisa en el rostro, preguntó. Reí, el sonido más ligero que había escuchado en años. Creías que eras muy astuto. Te observaría desde la ventana del pasillo, caminando de un lado a otro como un potro inquieto. Se acercó más, riendo suavemente. Nunca me delataste. Cuando estuvieras listo, imaginé que entrarías. Siempre lo hiciste. Inclinó la cabeza, observándome con una intensidad serena.
Siempre ha sabido leerme como un libro abierto, ¿verdad? Kisa murmurait. Las madres tienen una forma especial de enterarse de las cosas. Aunque sea difícil confrontar la situación. Un instante transcurrió, cargado de algo no dicho. Después, formuló la pregunta. ¿Eres consciente de mis emociones en este momento? Las preguntas me dejaron sin aliento. Me volví hacia él, sintiendo como mi corazón golpeaba fuertemente en mi pecho. ¿Qué estás tratando de decir? Su mirada era sincera, vulnerable, pero desprotegida. No sé cómo expresarlo sin que suene extraño. Permanecí esperando, sintiendo la densidad del ambiente entre los dos. He comenzado a salir contigo. No solo como mi madre, sino como la mujer que me mantuvo firme, que sacrificó tanto por mí. Ahora que he crecido, mi percepción de ti ha cambiado. Te observo detenidamente. No sé qué hacer al respecto. La cubierta quedó en silencio. El viento, los árboles, la luz que se desvanece. Todos contuvieron el aliento. Quería alejar la sensación que crecía en mi pecho. Enterrarlo en lo profundo para que no pudiera echar raíces. Sin embargo, no pude hacerlo. Porque yo también lo había sentido. Algo dulce, algo que no sabría cómo describir. Sin saber qué decir, susurré con voz temblorosa. No es necesario, expresó con voz áspera por la emoción. Solo quería informarte. Observé detenidamente a mi hijo y no vi al niño que había criado, sino al hombre en el que se había convertido. Intenso, cálido y sincero con algo que jamás imaginé que se dirigiría hacia mí. Me asustó, me recorrió un escalofrío por la espalda. Además, encendió una chispa en un rincón que había mantenido en la oscuridad durante mucho tiempo. Extendió su mano hacia la mía, y yo permití que la tomara. Sus dedos entrelazándose con los míos como si hubieran encontrado su lugar. Permanecimos hasta que las estrellas despertaron sobre nosotros con destellos. La tranquilidad nos envuelve en algo delicado y auténtico. Mi corazón latía con fuerza, pero no abrí la boca. No me fui. Esa noche, recorrí la casa a oscuras, descalzo sobre el suelo de madera, repasando sus palabras una y otra vez hasta que se difuminaron en un zumbido. Me detuve frente a su habitación, rozando el marco de la puerta con los dedos, sin intención de entrar, solo para percibir su solidez, su cercanía. A gentle smile welcomed me the following morning without any rush, simply being there. Sin embargo, el viento había cambiado. Noté su gesto al apartar un mechón de mi cabello mientras pasaba por la cocina, y cómo se acercaba un poco más cuando hablábamos sobre el día. No era ruidoso, sino un susurro, una atracción, algo pausado y profundo que ambos temíamos y aceptábamos. Mientras lavábamos los platos juntos una noche, nuestras manos se encontraron sobre un plato, resbaladizas de jabón y cálidas. Ninguno de los dos retrocedió. Levanté la mirada y sus ojos se encontraron con los míos, firmes y llenos de interrogantes. ¿Sientes miedo? Por supuesto. Respire en silencio, a pain is perceptible. Except for you. Exhaló al acercarse. ¿Y después qué sucede? ¿Qué significado podría tener esto? ¿Preocuparse por la opinión de los demás? ¿Qué tipo de persona sería si lo permitiera? Levantó la mano y con sus dedos acarició mi mejilla, trazando una línea justo debajo de mi ojo. Ya lo eres todo. Igual que esto. Cerré los ojos y me dejé llevar por su caricia por un instante. Hubo un error. Estaba en lo correcto. No estaba en mis planes. Y así comenzaba todo. La verdad se asentó suavemente, sin estruendo ni alarido, sino en la calma que llega después de que algo sincero queda al descubierto, cuando las palabras se desvanecen y lo sentido habla más alto. Después de que Ethan rozó mi mejilla, no retrocedí. Permanecía allí, con el corazón temblando como un ave atrapada, mi aliento atrapado entre el temor y la liberación. Su mano permaneció allí, firme y cálida, manteniéndome conectado al instante. In a hushed tone he softly expressed, I don't intend to pressure you. His words barely audible in the silence. No estás, mencioné débilmente, sin estar segura de si me escuchaba. Sin embargo, así fue. En la cocina nos encontrábamos, el suave zumbido de la noche filtrándose entre las paredes, siendo el único sonido que rompía la quietud.
La tenue luz del techo proyectaba largas sombras ondulantes sobre el suelo de madera, extendiéndolas hacia nosotros como testigos silenciosos. Cada centímetro de separación entre nosotros era palpable, podía percibir cada respiración, cada latido, y ansiaba con intensidad que esa distancia desapareciera. Ethan se movió, dando un paso vacilante hacia adelante, luego se detuvo, su amplia figura deteniéndose como si estuviera probando el ambiente. Sus ojos se fijaron en los míos, profundos y penetrantes, siguiendo cada cambio en mi expresión en busca de una señal de que pudiera alejarme, de que pudiera romper este delicado lazo que se entretejía entre nosotros. No dejo de recordar esa noche en la cubierta, mencionó. Con una voz suave pero profunda, que se abría paso en el silencio como una piedra cayendo en agua tranquila. Lo que expresé, lo que percibí en tu mirada al cruzarla con la mía, me costó tragar, sintiendo mi garganta tensa y seca como las hojas de otoño que crujen afuera. No te equivocast. Logré expresar las palabras, temblorosas al salir de mí, cargadas con una verdad que no pretendía revelar tan pronto. La admisión desencadenó algo en ambos, una liberación similar a la de un suspiro retenido durante mucho tiempo que finalmente escapa después de estar atrapado bajo la superficie por demasiado tiempo. Se acercó lentamente, con cuidado y determinación. Con sus movimientos cautelosos, casi reverentes, me brindaba cada oportunidad de detenerlo, de retroceder, de alejarnos de este límite antes de caer en algo irreversible. 1000 motivos invadieron mi mente para retroceder. Después de tanto tiempo siguiendo rutinas, la carga de responsabilidades y los límites invisibles en los que siempre me había movido. Sin embargo, mi cuerpo permaneció inmóvil, sin querer obedecer. Cuando sus labios rozaron los míos, no fue apasionado ni desesperado, no fue como una tormenta arrolladora. Era suave, un susurro delicado, una pregunta planteada y respondida en el mismo efímero contacto. Mis manos titubearon antes de posarse en sus brazos con un agarre vacilante, buscando estabilidad mientras el beso se intensificaba. No fue con prisa, sino con una profunda y silenciosa añoranza que parecía acercarnos aún más. Fue un instante fugaz, un latido suspendido en el tiempo. En ese breve lapso, todo lo demás desapareció. Los años que pasé solitario en esta casa, las responsabilidades que llevaba como protección, las incertidumbres que me atormentaban, los límites que establecí, el constante bullicio de un mundo que jamás comprendería. Todo desapareció, sin dejar rastro alguno excepto nosotros. Solo nosotros, auténticos y sinceros en la calma. Al despedirnos, mantuve los ojos cerrados, con las pestañas apretadas contra mis mejillas, temiendo lo que vería al abrirlos. Temeroso ante el reflejo en su mirada, de lo que podría descubrir en la mía. Un atisbo de arrepentimiento, una pizca de vergüenza. Al abrir por fin mis párpados, él seguía allí, con su rostro cerca y su aliento cálido rozando mi piel. Con una mirada serena y firme, buscaba en mis ojos algún indicio de que me alejaría. No lo hice. No fue posible. Permanecí allí, sin aliento, atrapado en una especie de asombro que me dejó inestable, como si el suelo bajo mis pies hubiera cambiado repentinamente. No es necesario que lo definamos, expresó. Con su voz profunda y constante, firme como el hombre en el que se había convertido, aunque se percibía una aspereza en ella, un rastro de vulnerabilidad que no intentaba ocultar. No es necesario asignarle un nombre ni dar explicaciones a nadie. Necesitaba que supieras lo que siento, lo que ha estado creciendo en mi interior. Susurré con apenas un hilo de voz, consciente de que mis palabras tenían más impacto del previsto. Siento lo mismo, sea lo que sea esto. Un extenso silencio se apoderó de nosotros en ese momento, no incómodo ni forzado, sino tranquilo y profundo, el tipo de calma que comparten dos personas cuando no hay nada que arreglar, cuando todo de alguna manera encaja, aunque el resto del mundo voltee la cabeza confundido. Después nos trasladamos al salón, las luces se atenuaron a un suave resplandor ámbar. Una manta nos cubría a los dos mientras nos hundíamos en los cojines desgastados del sofá. El beso permaneció en el aire sin ser mencionado, como una entidad viva que no necesitaba palabras para existir. La conexión se percibía en el roce de nuestros brazos al movernos, en cómo sus dedos hallaron los míos bajo la tela, entrelazándose con naturalidad,
como si siempre hubieran conocido la forma de mi mano. Encendimos una película, un antiguo rollo en blanco y negro parpadeando en la pantalla, pero ninguno de nosotros le prestó atención. Mantenía la mirada fija hacia adelante, siguiendo los contornos en la pantalla del televisor, aunque mi mente estaba en otro lugar. Atrapada en el calor a mi lado, percibo la constante subida y bajada de su respiración. Podía percibir cómo él dirigía de vez en cuando su mirada hacia mí, una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios, y en cada ocasión, mi corazón se estiraba, buscando algo que había estado inactivo durante mucho tiempo, despertando después de años de sueño. Sin saber lo que vendría, era incapaz de vislumbrar la forma de lo que estaba por venir. No sabía cómo sostener este objeto entre nosotros, cómo acunarlo sin dañarlo, cómo llevarlo sin permitir que me consumiera. Sin embargo, la inquietud que solía atormentarme había desaparecido, dando paso a una certeza tranquila que no esperaba encontrar. Al despedirnos esa noche, el instante previo al adiós se cargó de posibilidades, una tensión eléctrica y no dicha. Me encontré con él al pie de la escalera, viendo cómo mi sombra se alargaba por los escalones, sin saber quién daría el primer paso, sin tener claro qué deseaba que sucediera. Ethan se acercó, ocupando por completo el reducido espacio con su presencia. Sus dedos rozando los míos con un contacto tan delicado que podría haber sido producto de la imaginación. Con tranquilidad, expresó con voz suave y baja, transmitiendo una calidez que debilitaba mis rodillas, haciéndome sentir vulnerable de una manera que no experimentaba desde hacía años. Respondí también, con mi voz apenas audible, reflejando su suavidad mientras sostenía su mirada por segunda vez. Cada paso calculado, el eco de ese beso aún resonando en mí como un latido que no podía acallar. En mi habitación, bajo la tenue luz de las estrellas que se filtraba por la ventana, no experimentaba la carga de la culpa sobre mí, ni me sentía desorientado o a la deriva en un mar de incertidumbre. Experimenté una sensación de ser apreciado, verdaderamente, profundamente deseado, por primera vez en mucho tiempo. Una sensación se apoderó de mí como una verdad frágil y radiante, tan delicada como el cristal pero lo suficientemente fuerte para sostenerse. Era una verdad que no estaba preparado para reconocer, al menos no todavía, una verdad cuya completa comprensión no sabía si alcanzaría algún día, pero era algo que llevaría conmigo, guardado con cuidado, hacia los días inciertos que se extendían ante mí.